encontrar el lugar ideal para poner un negocio no es tarea fácil, hay que dedicarle mucho tiempo. Por eso a continuación les daremos algunos consejos para lograr una localización adecuada de su negocio. Primero, conocer el tamaño y las características de la población cercana al local donde estará el negocio. Segundo, identificar el poder adquisitivo y la capacidad de compra de los clientes potenciales. Tercero, vías de acceso y rutas de transporte público que están cercanas. Cuarto, disponibilidad de parqueo. Quinto, cantidad de empresas similares que se encuentran alrededor de su negocio. Sexto, facilidades de acceso tanto del personal de la empresa como de los suplidores y compradores. Y por último, que exista un suministro eficiente de agua, luz y teléfono, así como de la infraestructura necesaria para el tipo de empresa que se va a instalar. Hasta una nueva cápsula, estuvo con ustedes New Fanny Familia. El miércoles pasado, nosotros publicamos un artículo en el Listín Diario cuyo título era ¿Qué hacer para crear más empleos en el país? Uno de los grandes problemas de la sociedad mundial es la creación de empleos. Por ejemplo, España tiene actualmente un desempleo de casi un 20%. Sí, eso quiere decir que de cada 100 españoles, 20 están desempleados. Es decir, que 20 no tienen ingresos. Estados Unidos tiene la tasa más alta de la historia, alrededor de un 9.1% de desempleo. Nosotros andamos por 14.3% más o menos de desempleo. Entonces, el empleo es un problema grave para los países. El nivel de desempleo de alguna manera te dice a ti qué tanto un país está utilizando sus recursos de manera plena. Y nosotros hemos planteado una serie de medidas, acciones concretas que van en la vía de crear empleos. Y en algunos casos crear empleos temporeros, aunque estamos claros que lo importante es crear empleos permanentes, crear empleos productivos y crear empleos decentes. Y hicimos una propuesta en el artículo a partir de lo que Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, propuso al Congreso de su país, en donde iban a invertir alrededor de 447.000 millones de dólares para crear empleo. Entonces nosotros estamos planteando una serie de cosas y le voy a leer nada más un par acá. Es integrar a jóvenes desempleados a la remodelación y a rehabilitación de escuelas y centros hospitalarios. La idea de esto es que muchachos de la universidad, por ejemplo, de la propia UAS, puedan integrarse a eso, o que los ayuntamientos contraten o subcontraten muchachos de los barrios que están desempleados a las labores de ornato, porque no tiene que ser solamente recogiendo la basura en los camiones, pueden ser ornato de los parques, pueden ser pintar algunas áreas, pueden ser recoger algunos desechos sólidos. Y otras medidas, por ejemplo, contratar a más pequeñas empresas para dar servicios a lo que es el Estado, y ahí también se cumple con la ley 488-08 que aprobó el Congreso y que se promulgó también. Y por último, hablo de reducir la tasa impositiva anual a aquellas pequeñas y medianas empresas que demuestren que han creado empleo en los últimos 6 meses y que también han aumentado su salario. Pero le voy a leer mi conclusión, que fue una de las cosas que más debate generó. Yo decía, probablemente las políticas y medidas que hemos delineado no sean en su totalidad viables ni aplicables en una sociedad en donde el clientelismo político es una forma de trabajo remunerado para aquellos que son vagos de profesión, así como se oye. Pero estoy convencido que nos merecemos mejor suerte, que la pobreza no es una herencia maldita de la cual nosotros no podemos salvarnos, y que de alguna manera esa pobreza es el resultado de políticas inadecuadas tomadas por políticos inescrupulosos y políticos irresponsables, pero también de alguna manera que va de la mano con la visión de la clase dominante, que ahora con el aumento de la delincuencia y la marginalidad y la violencia se ha percatado de que es necesario invertir y disminuir lo que es esa desigualdad social. Nos vemos después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para nosotros es un grato honor tener en este debate de este domingo a una persona muy querida en Santiago, pero también se le está queriendo bastante en la capital. Estamos hablando de Julián Cerulle, quien es candidato presidencial por el Frente Amplio. Doctor. Un placer, Franklin. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para discutir estos temas interesantes que tienen que ver con el Frente Amplio, que tienen que ver también con la sociedad en su conjunto. Claro, para el Frente Amplio, ahora mismo cada sector de los que intervienen en la producción nacional es de suma importancia, porque uno de nuestros conceptos principales es provocar la unidad de todas las fuerzas que intervienen en la producción nacional. Por esa razón decimos que lo que estamos presentándole al pueblo es un muñeco de plan de nación, porque el gran programa tiene que ser elaborado y compartido después de las elecciones y hasta 2 días antes del 16 de agosto, con la intervención e integración del liderazgo de cada una de las áreas productivas. Doctor, cuando usted habla ahora de plan de nación, yo reviso la historia, yo soy profesor de economía dominicana en el INTEC, y revisando la historia económica de este país, uno se topa con que hemos vivido de crisis en crisis. Sí, crisis en el 1492 con el descubrimiento, y a partir de ahí la historia revisa crisis de crisis en crisis y falta de un plan nacional. Entonces mi pregunta es, ¿cómo poder orquestar un plan nacional tal como ustedes están planteando en una sociedad que parece tan dividida? Yo creo que en la vida hay que buscar marcos de referencia. Para mí hay un marco de referencia a tomar en consideración. Aparte de lo que fue aquel gran pacto de Moncloa, cuando Felipe González, independiente al pacto que hicieron los brasileños, que empezó con el presidente anterior a Lula y cómo Lula supo orquestarlo, para mí el ejemplo más vivo es el de Irlanda del Norte. Irlanda estuvo décadas en guerras entre protestantes y católicos, católicos y protestantes. Llegó el momento que se firmó la paz. Vino a las elecciones y el partido que ganó llamó a la mesa a las fuerzas que intervienen en la producción, como dije al principio, presentó un muñeco de plan de nación y provocó que cada quien no fuera a buscar, sino a dar. Entonces, tanto los empresarios como los trabajadores y el gobierno empezaron a flexibilizar. Te voy a poner un ejemplo. El empresario me dice a mí, yo voy a comenzar a traer el dinero que saqué fuera del país. El gobierno le va a decir, tú podrás traer, importar toda la alta tecnología sin pagar impuestos. Viene el gobierno, los empresarios le dicen, nos comprometemos a que no vamos a desahuciar, o sea, liquidar trabajadores por espacio de 3 años. El gobierno le dice, yo me comprometo a ofrecerte a ti la mano de obra calificada. Los trabajadores dicen, nosotros nos comprometemos a ser copartícipe de la paz sociolaboral. El gobierno viene y le dice, pues nosotros nos comprometemos a implementar y desarrollar el auténtico y real sistema de seguridad social, donde el coste de producción va a bajar, donde el Estado es el responsable de la salud, el responsable de la educación. Así es que nosotros visualizamos cómo elaborar un plan de nación con los productores agrícolas, con los parceleros, con los ganaderos, con los porcicultores, con los que están en el mundo de la pesca y de la mina, y así sucesivamente. Es excelente, como discurso me parece excelente y yo particularmente se lo compro. Ahora bien, una sociedad como la dominicana, usted habló por ejemplo, que los empresarios traigan tecnología, maquinaria con 0 impuestos, o 0 arancel. Ahora, actualmente hay un problema de déficit público, un déficit que se estima, algunos estiman en 50.000 millones. Entonces, ¿cómo yo puedo renunciar a través de lo que es otorgar facilidades para la empresa? Sin embargo, entonces va a aumentar el déficit. Sí, pero tú tienes que ligarlo, Franklin, a algo, al concepto de lo que debe de ser la planificación de lo que es la empleomanía. Si tú tienes una empleomanía que está sobrepasando los 570.000 hombres y mujeres, muchos de ellos que no trabajan, que son innecesarios, tú estás provocando un costo muy elevado al Estado en lo que puede ser su operatividad
y eso atenta y obstaculiza el desarrollo integral. Si tú vienes y tienes un concepto de lo que es la austeridad y la planificación, y un concepto de lo que es el ahorro, y un concepto de cómo tú poder provocar la inversión en el campo y poner la producción como debe ser. Fíjate tú tienes un librito aquí que dice el concepto de productividad. Elevar la productividad significa encontrar mejores formas de emplear con más eficiencia la mano de obra. La mano de obra calificada, Claro. no la rutinaria. Claro. Te está hablando de educar a un pueblo, te está hablando de invertir a un pueblo. Sí, Y sí. ese pueblo educado tú le vas a enseñar a comer, le vas a enseñar a comer, le vas a enseñar a tener las medidas preventivas hacia las enfermedades, el capital físico y el capital humano que existen en la región. Mira cómo te lo dice. Pero eso desde el punto de vista conceptual. Yo me voy más a la realidad. Nosotros tenemos un problema serio en el país, y es que los partidos no se ponen de acuerdo para lo más mínimo. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un plan de nación en un país donde los partidos, que son los que administran el gobierno del Estado, Sí. no se ponen de acuerdo en nada? Pero para el Frente Amplio el problema no son los partidos. Los partidos no van a obstaculizar nuestro accionar, y menos los partidos que le han hecho daño a este pueblo. Pero hay que contar con ellos, No, doctor. no, se cuenta con el pueblo, se encuentra con ese empresario que lo da todo para sobrevivir, se cuenta con ese productor agrícola, se encuentra con el obrero. Oh, y ese sistema de clientelismo Permíteme, político. ese es su problema, no del Frente Amplio. En el Frente Amplio no hay que recurrir a ese sistema ni a ese esquema. Eso es algo trasnochado y ofensivo a la dignidad y al orgullo de un pueblo. Nuestra misión como Frente Amplio